Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en... Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Último programa del mes de febrero de 2015 y nos encontramos para conocer la actividad de la gente de campo aquí en el interior del país. Hoy vamos a compartir conocimientos sobre lo que se viene en el primer Congreso Latinoamericano de Reproducción Animal a realizarse en pocos días más en el mes de marzo de este año. Además, un tema que ya es realidad en Argentina y que tiene que ver con nuestro presente y sobre todo con el futuro. Energía generada a partir de biomasa. Se realizará en el mes de marzo de este año en la ciudad de Buenos Aires el primer Congreso Latinoamericano de Reproducción Animal. Para conocer detalles de este congreso y cuánto pueden aprovechar los productores y técnicos de nuestro país y de la región, consultamos al presidente actual de este congreso, el doctor Luis Locino. Vamos a cantar esta chacarera para todas las ingratas. ¡Cante nomás, cante nomás! El congreso va a ser en Buenos Aires entre el 25 y el 28 de marzo de este año. Es el primer congreso de la Sociedad Latinoamericana de Reproducción Animal recientemente creada. Y este congreso va a ser itinerante, es decir, va a girar por América Latina. Probablemente la segunda edición sea en Lima, todavía no sabemos. Y es un congreso en el que hay más de 70 conferencistas internacionales y nacionales, mucha gente. Son varios días y fundamentalmente trata de todas las especies de animales domésticos, es decir, bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, pequeños rumiantes, ya dije, peces y animales silvestres, o sea que son 5 salas simultáneas durante todos los días del Congreso, mañana y tarde. Bueno, dentro de este marco es que están ustedes también insertos en lo que es la reproducción equina, por supuesto. Sí, nosotros participamos desde aquí no solamente con la reproducción equina, sino que hay gente de la universidad que participa desde otras áreas como es de pequeños rumiantes. Y en la organización nosotros tenemos en equinos, en particular en el Congreso, 2 talleres y 2 talleres prácticos el día sábado. Tenemos 15 talleres prácticos, tenemos talleres de clonación, de transgénesis, de aspiración folicular en vacas, muchos de perros y de gatos. Y tenemos prácticos también con animales silvestres en el zoológico de Buenos Aires, o sea que hay un espectro muy grande en el Congreso. Bella flor que cautivó a este corazón. Nuestro grupo es uno de los 3 grupos que trabaja fuerte en esto en Argentina y bueno, de a poco creo que en alguna medida se ha convertido en una referencia, espero. Y las actividades que tenemos en el Congreso y los talleres prácticos un poco reflejan eso. La idea es justamente ponerlo a disposición de los que quieran aprender. Así que bueno, un poco de eso hacemos. Doctor Locino, el año pasado nos comentaba que se iba justamente a China por un convenio firmado para trasladar conocimientos y para capacitar gente en lo que es reproducción equina. Coméntenos cómo ha avanzado este tema y qué es lo que está pasando ahora en el 2015 respecto a este convenio. Bueno, yo estuve 3 semanas en la universidad en Beijing y en otra provincia cercana haciendo un curso para el doctorado y unos trabajos para la universidad. Y firmamos un convenio interinstitucional con la Universidad de Río Cuarto y a partir del 2 de enero tengo un estudiante
de Beijing, que terminó la maestría y está empezando el doctorado, y él está acá por 3 meses en mi laboratorio haciendo un entrenamiento previo al doctorado. Se va en marzo. Y bueno, por lo menos el convenio es un convenio que está activo, es decir, no es papel pintado como suelen ser muchos convenios, sino que a mí me interesa que los papeles generen posibilidades concretas de trabajo y de intercambio. Así que bueno, yo espero que pueda uno de mis estudiantes ir para allá por un periodo y probablemente yo vaya otra vez en el primer semestre. Los conocimientos que han pedido, entre otras cosas, tienen que ver con clonación, con reproducción. Con transferencia embrionaria. Básicamente con transferencia embrionaria y con inseminación con semen congelado. Son 2 cosas que ellos están necesitando desarrollar y no tienen ninguna experiencia en esto. Entonces, un poco esa es la convocatoria internacional a desarrollar y a transferir ese conocimiento a la gente de ahí. Si te vas, chinita ingrata, no he de llorar por vos. No encontrarás quien te quiera como lo hice yo. Como yo nunca. Nos vamos a la pausa, al regreso vamos a conocer la importancia que tiene para nuestro país y nuestra región comenzar a hacer realidad esto de generar energía con biomasa y cuánto tiene que ver el sector agropecuario en este tipo de emprendimientos. Yo te vuelvo a hallar penando por tu soledad, con creces mi cariñito, tú me has de pagar. Hace 30 o 40 años atrás, en algunos países europeos, se ocupaban de ver cómo podían generar energía eléctrica de manera limpia y sobre todo a través de restos de la naturaleza. Esto es energía a través de biomasa. Hoy en Argentina también estamos trabajando en esto, ya es una realidad. ¿Cuánto tiene que ver el sector agropecuario en este tipo de emprendimientos? Hablamos sobre todos estos temas con el ingeniero mecánico Marcelo Otero, parte del primer emprendimiento que se hace en Argentina por parte de la empresa Bioeléctrica. A mi docta y lejana ciudad, a su estilo y porte señorial, a su acento amistoso y cordial. Bueno, un número importante para darle la industria del etanol, una industria incipiente, muy nueva, tiene 2 años, arrancó en el año 2012 siendo Bio4 la iniciadora y en el año 2014 ya consume 1,4 millones de toneladas de maíz, siendo que el mercado interno solo usa 10 millones, o sea, pasamos a consumir el 14% en un periodo de 2 años, o sea, año a año consume eso, y como idea o dimensión, para que tengamos cuánto es ese número, toda la industria porcina solo consume 700.000 toneladas de maíz. Bueno, y pensando también en lo que significa, por ejemplo, que los productores ya no tengan que pensar en flete para llegar a puerto, también eso seguramente son números que dan a favor del hecho de que quieran cultivar maíz para agregarle valor. Sí, justamente lo que vamos a ver también hoy es que el maíz es un producto energético, entonces no conviene gastar energía para llevarlo a un puerto, sino que como todo proceso energético conviene la densificación en origen. O se transforma en un pollo, en un cerdo, en un litro de leche, o se hace un producto de mayor densidad energética para que su traslado a puerto sea más eficiente. Marcelo, de las recorridas que ustedes han hecho en distintos lugares del mundo donde se trabaja de esta forma, más allá de los vaivenes económicos de Argentina, que sería para otra extensa nota, ¿a qué punto estamos? ¿Qué es lo que nos falta para desarrollar y llegar a esos puntos? Bueno, con respecto al consumo de maíz, que específicamente lo que vamos a hablar, hay muchísimo para copiar en el mundo ya está desarrollado, solamente tenemos que adecuar algunas tecnologías y algunas políticas. En el caso específico del maíz hecho energía eléctrica, el caso puntual es Alemania con 7.200 plantas en funcionamiento del tipo de bioeléctrica, ofertando 2.800 megavatios horarios al mercado eléctrico alemán, son casi 3 veces el consumo de toda la provincia de Córdoba. Creo que eso es un modelo
a copiar, un modelo a seguir dentro de nuestra provincia, ya que es la mayor productora de maíz de Argentina. Algunas voces critican el tema de utilizar el maíz, que es comida, para otro tema que sea la generación de energía, por ejemplo, pensando en que el mundo tiene hambre. ¿Cómo se le puede responder de una forma solamente razonable, ¿no? Sí, dejando los fundamentalismos y hablando objetivamente, la realidad es que la producción granaria excede a la demanda alimenticia. Justamente los mercados de los biocombustibles y bioenergía fueron creados para consumir los excedentes productivos. Y la forma más rápida de mostrarla es la caída en los precios. Hubo excedentes de producción de aceite de palma, por eso se hizo el biodiesel, y hubo un excedente productivo en Estados Unidos con el maíz, por lo cual se generó el bioetanol. Es una forma rápida de demostrar que el problema no está en la cantidad de alimentos, sino que está en las políticas sociales y distributivas de alimentos en el mundo. Marcelo, la planta bioeléctrica está ya preparada para comenzar en cualquier momento a trabajar a pleno. Resumínos, aunque sea, ¿cuál es el sistema que ustedes van a utilizar a partir de todo este excedente justamente de la planta de bioetanol, Bio 4? Bueno, la planta ya está en sí arrancando, trabajando a pleno. Lo que usa es el picado de maíz, no el maíz en grano, sino el picado en grano lechoso, como usan los tambos y los feedlot. Después, a través de un rumen, un estómago gigante, se convierte en gas y ese biogás lo consume un motor acoplado a un generador y produce energía eléctrica. Eso es lo que sencillamente va a hacer esta planta y va a usar justamente la capacidad productiva de la región en maíces. ¿La oferta de la planta es para vender esa energía al sistema interconectado? Sí, la oferta de la planta justamente es para vender la energía al sistema interconectado y el plan a seguir es montar una serie de plantas, entre 30 y 60 plantas más en distintos departamentos de la provincia, bajo el mismo modelo de producción. En este caso, este tamaño de planta, ¿cuánto genera y qué significa, digamos, por ejemplo, al mes? Bueno, lo vamos a ver horario. Más o menos para que tengamos una dimensión, esta planta va a generar 1 megavatio hora y todo el departamento de Río Cuarto consume 110 megavatios hora, números promedios. La ciudad de Río Cuarto consume 70 megavatios horarios, o sea que con esta planta sería 1 megavatio por hora. Si bien no soluciona el problema de la oferta eléctrica, sí da una solución general porque esto se llama energía distribuida, o sea, se produce en el lugar que se consumen, por lo cual se liberan las líneas de transporte eléctrica y se hace más eficiente el transporte disminuyendo las pérdidas. Por cada megavatio que consumimos se libera en otro lado 1 megavatio, por cada uno producido en la región, y las líneas de transporte se vuelven más eficientes. Por último, Marcelo, a nivel de costo, ¿esto significa, además de una cuestión ecológica, también algún ahorro por parte de quienes tienen que consumir la energía, quienes la venden, quienes la compran? Bueno, el sistema eléctrico en Argentina es una caja negra que es Camesa, que compra energía de distintas fuentes, algunas muy económicas como pueden ser las hidráulicas o como pueden ser las nucleares, pero el costo que nunca vamos a saber son los pasivos ambientales. Justamente se llaman pasivos porque a alguien le vamos a deber algo, no sabemos ni cuánto ni cuándo lo van a cobrar. Este tipo de energía son más costosas, pero son más económicas que las que se producen consumiendo gasoil. Por esto es la generación después de bono verde. Bueno, hoy no se está usando en sí los bonos verdes. Lo importante es que el combustible original que se usa para la generación eléctrica, que es el picado de maíz, el maíz, como toda planta, y a través de la fotosíntesis consume el dióxido de carbono y lo capta de aquel dióxido de carbono que fue emitido por un hidrocarburo, por el petróleo. Todo el maíz producido en la provincia de Córdoba tiene la capacidad de captar 5 veces el dióxido de carbono que emiten sus autos. Madrigal que yo te vengo a dedicar, la luna se asomó a mirar por su balcón y al cantar. Hacemos la última pausa y al regreso vamos a conocer algunos de los resultados de una investigación de FADA justamente sobre la importancia y el aporte económico que tiene generar energía a través de biomasa. Me parece escuchar un vals cordobés y sentimental, igual que yo.
bloque anterior estuvimos presentando lo que significa generar energía a través de biomasa, un emprendimiento que comienza aquí en la ciudad de Río Cuarto. Ahora vamos a conocer los resultados de una investigación de la Fundación FADA justamente sobre cuánto se aporta con este tipo de energía en nuestro país. Estuvimos trabajando, investigando los impactos económicos y sociales que tiene la transformación de biomasa en energía. A ver, para dar un contexto general, la biomasa en general puede ser muchas materias primas. En la zona nuestra, por una cuestión de excedente, de ver cuál es el material o la materia prima que podemos utilizar como excedente, el trabajo nuestro se basa en el silaje de maíz y los efluentes de criaderos animales. El maíz porque bueno, es un cultivo que abunda en la zona, y los efluentes de criaderos animales porque hay muchos criaderos al sur de Córdoba, en la provincia de Córdoba en general, y el tema de los efluentes o los residuos son justamente un problema para los productores. En el caso que nosotros estudiamos, la biomasa se conforma de estos dos elementos, silajes y efluentes, y luego en biogás, que luego se transforma en energía eléctrica. Como sabemos, hoy Argentina importa en algunos casos gas para producir esta energía. Nosotros lo que proponemos en el trabajo es la generación de energía en base a este biogás que se produciría localmente y mostrando una serie de impactos económicos y sociales que producirían desarrollo regional en las localidades que lo implementen. ¿Qué implicancias tiene, por ejemplo, esto a nivel, no sé, de aporte tributario dentro del estudio que ustedes han realizado? Con el tema del aporte tributario lo que hicimos fue suponer la creación, la instalación de 50 plantas de 1 mega cada una, y desde allí estimar cuánto sería el impacto en aporte tributario. De manera global el aporte tributario son 220 millones de pesos anuales, que por ahí no nos dicen mucho, por el monto, ¿no? A veces cuando dice eso no sabe si es mucho o si es poco en comparación con otros. Lo que nosotros hicimos para reflejar un poco la importancia y el beneficio que tiene esta transformación es mostrar cuánto aporta una tonelada de maíz que se exporta, una hectárea de maíz que se exporta a la producción y una hectárea de maíz que se transforma en energía. Y ahí vimos que una hectárea de maíz que se transforma en energía aporta el 180% más en impuestos a nuestro país que una hectárea que se exporta. Ahí, además de ser el 180% más, lo que tenemos es que en el caso de la producción que se exporta, obviamente varía este aporte tributario en función del precio con los derechos de exportación, que son el principal aporte tributario. En el caso del aporte de la energía no varía, además de ser más alto el aporte tributario, es estable. Bueno, ¿qué sucede con, por ejemplo, los puestos de trabajo? En el año 2013 veíamos que eran menos los puestos de trabajo. Hoy, con las empresas un poco más avanzadas y a punto de empezar a generar energía, explicamos en el trabajo un poco cuál fue la metodología utilizada y por qué aumentaron los puestos de trabajo. Son 1.550 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Ahí están contemplados los empleados de planta, digamos, los empleados jerárquicos y mucho empleo que se genera en el transporte, porque tenemos una enorme cantidad de silaje de maíz que se transporta a la planta generadora de energía y a su vez un camioncito que todos los días transporta efluentes de animales para generar esa energía. Bueno, ¿se ha podido mensurar, poner en número lo que significa, por ejemplo, esto de tener biofertilizantes que no son sintéticos y que se vuelven a la tierra? O que se incentivaría más el cultivo de maíz, que todavía está muy desequilibrado con soja. ¿Cómo se hace? ¿Se puede medir eso? Bueno, en eso es también una parte en la que trabajamos, porque como vos decís, la sustentabilidad del sistema productivo depende fundamentalmente de la siembra de gramíneas, como son el trigo y el maíz. Como decís vos, hoy está muy desequilibrada la matriz agraria, muy enfocada en lo que es soja, y en muchos casos porque en Argentina consumimos maíz, pero muy lejos de la producción global que tenemos. Con este tipo de empresas, con este tipo de generaciones, se abre una nueva demanda, así como se abrió en su momento con el bioetanol de maíz, se abre una nueva demanda para el cultivo de maíz. Y esto tiene obviamente beneficios en la rotación de cultivos y en los suelos que utilizan los productores argentinos. ¿Qué sucede con el ahorro de divisas, Carolina?
Bueno, el ahorro de divisas, el estimado por nosotros son 72 millones de dólares. A ver, cuando uno mira las cuentas energéticas a veces dice 72 millones de dólares, mucho, es poco otra vez. La verdad es que es un porcentaje bajo, un 3%. ¿Qué pasa? Hoy podemos producir eso, cubrir ese 3% y generar desarrollo regional. Y como te mencionaba antes, hay que verlo en un esquema global, porque estamos hablando de un lugar del país, como es el sur de Córdoba, estamos hablando de un tipo de biomasa y de un tipo de energía generada. ¿Cuánto hay de apoyo actualmente de los estados nacionales o provinciales a este tipo de proyectos? ¿Han tenido que pelearlas solos los pioneros en esto o de alguna manera están encontrando una brecha para trabajar en conjunto como correspondería hacerse, ¿no? Mira, dado la relevancia del tema energético en los últimos tiempos, se está abriendo una brecha. A ver, varias cosas. En primer lugar, Argentina tiene un marco normativo para energías renovables desde el año 2006, reglamentado en el año 2009. ¿Qué pasa? Por haber pasado tantos años entre esa ley y la reglamentación, y entre la reglamentación y la actualidad, hay muchas cosas que se tienen que actualizar. Yo creo que la voluntad está expresada en que existe una ley, existe un marco, existen entes oficiales que trabajan sobre estos temas, pero sí nos está faltando un poco la ejecutividad y la celeridad en los trámites de esa ejecutividad, porque en parte por ser proyectos nuevos y en parte porque bueno, hay muchas cosas que todavía no se saben, no se hacen, no se aceleran, está faltando ejecutividad en los proyectos. Yo creo que hay voluntad, porque además es un tema que a nivel mundial se viene llevando adelante. En el trabajo nuestro también mencionamos que Argentina es parte de un foro a nivel mundial sobre este tema, es parte importante, es un país muy presente y que además todos estos indicadores que calculamos hacen también a todos estos beneficios, que hay que dejar de mirar solamente el tema de, bueno, va a haber más energía disponible, se va a poder consumir más, sino también el tema ambiental y el tema de desarrollo regional que va de la mano. Llegamos al final del programa y antes de despedirnos y agradecerles por su presencia, queremos recordarles en este final de campaña la importancia de hacer las aplicaciones en cultivo cumpliendo la ley, cuidando a los vecinos, cuidando el medio ambiente y sobre todo la propia salud también para seguir trabajando mejor. Les agradecemos la presencia, ahora sí les decimos que nos encontramos el próximo jueves aquí en Río 4 Agro.